Es Marisa Rouvier, soy técnica de la Agencia de INTA de Mar del Plata y en el marco de las jornadas de horticultura agroecológica familiar, un enfoque para la producción sustentable de alimentos organizados por el INTA Balcarce, les hablaré sobre el suelo, su composición y tipos de suelos, los factores que influyen en su agotamiento, qué es el manejo agroecológico de suelos, tipos de abonos y en especial abono verde y abono compuesto. Dando un vistazo en la naturaleza, en espacios recreativos, rurales, espacios urbanos, nuestras propias huertas, es como que nuestra vista siempre está enfocando lo que hay sobre el suelo. Estamos mirando lo que crece, lo que se apoya sobre el suelo. Es decir, el suelo como piso. Si cambiamos la perspectiva de nuestra mirada, viendo el suelo como techo, descubrimos que constituye el principal cimiento y base de desarrollo de cualquier tipo de planta. Desde árboles grandes como los eucaliptus o plantas hortícolas, los pastos, las plantas ornamentales, todas necesitan un soporte y un medio rico en nutrientes, agua y microorganismos para prosperar. Es una capa delgada de la corteza terrestre que se ha formado muy lentamente a través de los siglos. Está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales, animales, aire y agua. En general, un suelo equilibrado está compuesto un 45% por componentes inorgánicos, que forman las partículas de arena, limo y arcilla, que definen la textura y la estructura de los suelos. Un 5% por componentes orgánicos, que son los organismos vivos, vegetales y animales, o los restos de vegetales y animales sin vida, muertos. Estos son transformados por macro y microorganismos en nutrientes. Estos macroorganismos vivos, entre estos encontramos a los insectos, por ejemplo, estos que vemos a simple vista, como los bichos bolitas, lombrices, gusanos, ácaros, escarabajos, pequeños ácaros que forman los poros y las galerías en el suelo que permiten la aireación, el almacenaje de agua y el crecimiento de las raíces. Además, estos insectos son los que rompen y despedazan la materia orgánica en partículas más pequeñas. Por otro lado, también hay microorganismos microscópicos, difíciles de ver a simple vista, como nematodes, bacterias, hongos, algas, protozoarios, que estos hacen una descomposición más fina de la materia orgánica, constituyendo finalmente el humus. Del 50% restante están ocupados por el agua y el aire. Estos están ocupando estos espacios que hay entre las partículas del suelo, las partículas minerales y estos restos orgánicos. El agua puede estar presente en forma líquida, en forma gaseosa y también en forma sólida, depende de algunos climas y en las regiones más frías. Facilita la disolución de los minerales y la materia orgánica para que sean captadas por las raíces y los microorganismos que viven en el suelo. O sea, tanto estos organismos como las plantas la utilizan y la necesitan para formar tejido, transportar nutrientes, realizar la respiración, la nutrición y también, en el caso de las plantas, proceso de fotosíntesis. Del agua que toman del suelo y la absorben las raíces, las trasladan a las hojas y tallos para formar fotosíntesis. El aire está conformado por gases, con distintos tipos de gases, siendo el más importante el oxígeno, que es tan necesario para la respiración, de las raíces como de los microorganismos. Ahora, teniendo en cuenta los componentes inorgánicos, que dijimos, arena, limo y arcilla, y de acuerdo a cuál es el mineral dominante, los suelos se clasifican en forma muy general
en arenoso, arcilloso o limoso. Tienen la particularidad de tener una textura muy ligera debido al gran tamaño de los poros y al gran tamaño de las partículas. Esto es lo que determina que tengan un muy buen drenaje, ofrece una buena capacidad de trabajo para cultivos hortícolas y un buen desarrollo en aquellos particularmente que forman los tallos y raíces comestibles. El caso de rabanitos, remolacha, nabos, papas y otras más. Para reconocer los tipos de suelo, podemos hacer una prueba muy fácil para identificar las características, que se llama la prueba de amasado, de cinta o del choricito. Para poder realizarla, tomamos una muestra del suelo, sin cascotes, sin terrones grandes, le agregamos agua hasta formar una pasta homogénea y luego la estiramos como amasando hasta para tratar de formar una cinta o choricito. En suelos arenosos la cinta no se forma, no queda formada, se desarma muy fácilmente. Ahora, ¿cómo podemos manejar un suelo arenoso? Para estos casos es necesario controlar mucho más los riegos, aumentando la frecuencia pero disminuyendo el volumen aplicado, volumen de agua aplicado. Lo mismo sucede con nutrientes, son necesarios aportes periódicos de materia orgánica, ya que estos suelos tienen una gran facilidad de lavado, principalmente de nitrógeno, se van, ¿sí? Y el uso de maltillo o acolchado es una buena práctica para retener nutrientes y agua. Todo lo contrario a suelos arenosos, las partículas son mucho menores, son más chiquititas, conservan mucho más la humedad, los nutrientes, pero esto puede también ser un inconveniente porque puede presentar problemas de drenaje y formación de costras superficiales. Si realizamos la prueba de la cinta, vemos que se logra formar con facilidad un choricito y que al apretarlo se mantiene formado. Entonces, estas son las características gruesas para diferenciar este suelo arcilloso. Suele presentar problemas para el crecimiento de verduras y hortalizas, pues la excesiva acumulación de humedad puede favorecer la falta de oxigenación en las zonas, sobre todo de las raíces, y puede causar también pudrición de las mismas. ¿Cómo mejoramos o manejamos un suelo arcilloso? En este caso será necesario realizar trabajos de laboreo en profundidad para romper estas capas compactas de arcilla, mejorando de esta manera la aireación, agregando, por ejemplo, arena gruesa, abono orgánico, también controlando los riegos, que estos deben ser menos frecuentes y con menos volumen aplicado. Texturas anteriormente comentadas sería un suelo franco o limoso. Tienen un valor medio de tamaño de partículas, por lo general tienen buen brebaje, una textura homogénea y son suelos fáciles de trabajar y permiten un buen desarrollo de los cultivos. Si hacemos la prueba del chorizo en la cinta, vemos que queda formada una cintita al amasar la tierra con agua, queda formada, pero al apretarla se rompe fácilmente. Estos suelos tienen mantenimientos fáciles, se pueden hacer aportes periódicos de materia orgánica y trabajos ligeros, manuales o mecánicos, en el caso de que aparezcan costras superficiales. Se puede decir que esta clasificación que hemos mencionado de suelos arcillosos, arenosos o limosos es muy básica,
pero describe algunos aspectos a tener en cuenta para ir conociendo el suelo con el que trabajamos. De acuerdo a lo visto hasta el momento, vimos la importancia de la composición del suelo. Vimos también cómo los tipos de partículas pueden afectar la disponibilidad de agua, la oxigenación del suelo, la disponibilidad de nutrientes y también la vida del suelo. Esta vida y estas características pueden agotarse. Puede producirse por distintos motivos. Algunos son factores humanos y otros factores naturales. En el caso de las prácticas agronómicas, por ejemplo, repetir siempre el mismo cultivo año tras año, temporada tras temporada, o realizar un solo cultivo, un monocultivo de una especie determinada, la aplicación de agroquímicos que desequilibra condiciones biológicas y químicas de los suelos, el mantener suelos sin una cobertura vegetal, viva o muerta, natural o en algunos casos utilizando plásticos, son motivos o causas de agotamiento del suelo. Y entre las condiciones climáticas, estos son fuertes vientos y frecuentes, lluvias torrenciales y muy frecuentes, periodos muy largos de insolación al que el suelo está expuesto, desnudo, es decir, sin ninguna cobertura. Todos estos factores, juntos o en forma aisladas y con distintas intensidades, ocasionan la pérdida del suelo, conocida como erosión. Reconocemos entonces que el suelo hay que cuidarlo porque es un ser, tiene vida, es sano, equilibrado y bien alimentado, nos va a producir plantas sanas, equilibradas y bien nutridas, resistentes a enfermedades y que a su vez nos van a proveer de vitaminas y nutrientes necesarias para una buena alimentación. Obtener a través de un manejo agroecológico del suelo. El manejo agroecológico es un proceso dinámico que a partir de un conjunto de prácticas y técnicas que aplicamos, se promueve la fertilidad del suelo, mejorando sus condiciones físicas, mejorando sus condiciones químicas y biológicas. Una de las prácticas recomendadas o técnicas agroecológicas para lograr una huerta sana y productiva es la utilización de los abonos. El abonado del suelo implica la incorporación de materiales que tienen como objetivo fomentar la vida, mejorar la estructura y aportar nutrientes para un buen desarrollo de plantas. Para realizar abonos existen distintos tipos de materiales, como por ejemplo, están aquellos que son inorgánicos, como las cenizas volcánicas, la perlita, vermiculita, polvo de rocas, residuos de construcción muy finamente tamizados. Estos materiales aportan principalmente calcio, fósforo, potasio, magnesio y son de muy lenta solubilidad. Por otro lado están los materiales orgánicos, como por ejemplo la turba, cáscara de arroz, la resaca de río, fibra de coco, pinocho, estiércoles, los residuos de cosecha o la cobertura muerta de cosecha, lombricompuestos, purines, abonos verdes, abono compuesto, compost y muchos otros más. En general, cada uno de estos tienen determinadas características para usarlos y aportan determinadas nutrientes en particular. Pero en general podemos decir que todos aportan carbono, nitrógeno, fósforo, potasio. Son muy ricos en materia orgánica en distintos estados de descomposición o fermentación. Aportan energía y también vienen con una carga de microorganismos importantes que activan e incrementan la actividad microbiana del suelo. Abonos verdes.
Realizar un abono verde significa hacer el cultivo de plantas que se realiza con el único objetivo de enriquecer los suelos, es decir, para alimentar el suelo. Pueden ser de una especie o varias especies asociadas. Se pueden usar gramíneas o leguminosas, solo una de ellas o asociadas. Estas plantas, en cierto estado vegetativo, se interrumpen su crecimiento, se las corta y se las esparce homogéneamente en la superficie y se semi-incorpora con un rastrillo laya, en el caso de ser una superficie pequeña, de una huerta, por ejemplo, una quinta pequeña, o en el caso de ser una superficie mayor, se puede incorporar con forma mecánica con un rotocultivador. Y a su vez se va armando la platabanda. Por lo general se realizan siembras en altas densidades para poder asegurar una total y rápida cobertura del suelo y se hacen siembras al voleo o en líneas. ¿Cuáles son los beneficios que aporta el abono verde, la utilización de esta práctica? Principalmente fertilidad al suelo y fundamentalmente para el cultivo subsiguiente, es decir, para el que se va a hacer con posterioridad. Se aporta mucho carbono y nitrógeno porque se trata del aporte de plantas verdes, no secas. En el caso de sembrar leguminosas, el gran aporte al abonado del suelo también está dado por las raíces de estas plantas que forman asociaciones estables con algunos hongos y bacterias del suelo, fijando nitrógeno atmosférico. También tenemos que el aporte de todo este material verde posibilita que exista una mejor infiltración y captación de agua, también la oxigenación de los suelos, limita el desarrollo de plagas y enfermedades, protege al suelo de la erosión, está siempre el suelo cubierto, y además, al estar cubierto, mantiene en niveles bajos las malezas al impedir su germinación y emergencia. Se pueden utilizar vísceas, avenas, trigos, trébol rojo, trébol blanco, crucíferas y en el caso de algunas legumbres como habas, porotos, arvejas y otras especies más, depende también la zona del país y las condiciones climáticas. Algunos ejemplos de utilización de abonos verdes podemos mencionar, por ejemplo, en el caso de empezar una huerta, una quinta, de un suelo natural, un suelo con pasta natural, que en muchos casos puede estar lleno de malezas, que van a hacer una competencia con el cultivo. Como primera medida se puede hacer una siembra de avena, una siembra bastante densa de avena, con avena, y esto va a permitir controlar a las malezas y después y además como aporte de nutrientes. Esta avena, o sea, llegado a cierto estado vegetativo, se la corta y se incorpora al suelo. Otro ejemplo de utilización de abonos verdes puede ser en algunos cultivos de frutales, en los caminos o en los interlineados de frutales, sembrar gramíneas y leguminosas y después incorporarlos como abono. Y en el caso particular, por ejemplo, de las crucíferas, algunas especies, como por ejemplo en el caso de repollo, en algunas localidades existen experiencias de hacer una siembra de repollos para después incorporarlos al suelo, o sea, cortar y semi-incorporar, porque estas especies tienen la particularidad de liberar compuestos azufrados que se utilizan esta técnica para el control, por ejemplo, de plagas del suelo, como caso particular de los nemátodes. O sea, se hace una siembra especial de repollo para después incorporarlo al suelo para controlar nemátodes. Existen muchos otros ejemplos de utilización de abonos verdes y también dentro del INTA se han hecho numerosos ensayos y pruebas y hay trabajos publicados sobre los beneficios del uso de abonos verdes
que es una práctica que no está muy bien adoptada por los huerteros o las quintas, pero que se ha demostrado que trae muchos beneficios al suelo. El mejor abono y el que recomendamos, en que no puede faltar en ninguna huerta y que desde lo recomendamos realizar, es el compost o el abono compuesto. Es económico, es fácil de realizarlo, lleva poco tiempo, puede trabajar toda la familia en elaborarlo, no se requiere de mucho lugar, no genera contaminación, ni tampoco genera malos olores, y tampoco, si se lo hace con unas buenas técnicas que recomendamos, no atrae roedores, ratas, cucarachas o insectos. El compostaje es un proceso aeróbico que requiere la presencia de oxígeno y constituye la mejor manera de aprovechar los desechos orgánicos y convertirlos en humus estable. Bueno, como beneficio de su uso, también aporta mucha fertilidad, mejora la estructura del suelo, favorece la actividad microbiológica, aumenta la retención de agua, la oxigenación del suelo y también en muchos casos ayuda a la elevación o a la formación del bancal de siembra. A la cantidad de residuo que querramos preparar, se pueden construir distintos tipos de aboneras. Pueden ser en cajones de distintos tamaños, en tambores o tachos, en corralitos, o sea, con alambres. Se pueden realizar pilas elevadas, acumulando restos, o se puede utilizar o se puede hacer en un pozo. Siempre lo recomendable es que sea en un pozo, en cajones o en una pila, la altura del compost no supere el 1,5 metros. ¿Qué materiales son los permitidos para la elaboración de compost? Por un lado tenemos aquellos que denominamos material verde o fresco, húmedos, que son los restos de cocina, las cáscaras de hortalizas, de frutas, se puede usar la yerba, el té, pasto verde recién cortado, plantas enteras, los estiércoles de distintos herbívoros, entre las gallinas, las vacas, oveja, caballo, y los materiales secos tenemos ceniza de madera, viruta, hojas secas, pasto seco. Se puede usar también papel o cartón, pero siempre y cuando no tenga tintas. ¿Qué materiales no vamos a incluir al compost? Entre estos tenemos los vidrios, los plásticos y polietilenos distintos, los huesos, las comidas elaboradas, las comidas hechas, restos de comidas, los aceites vegetales, carnes, huesos, adeso, excrementos de perros, de gatos, pañales, colillas de cigarrillos, tampoco van las pilas y los metales. Tampoco es conveniente poner plantas u hojas que nosotros veamos que estén enfermas, en mal estado sanitario. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener al armar un compost? La ubicación debe estar en una zona elevada del terreno y en lo posible con algo de pendiente, al resguardo del sol directo y de lluvias excesivas. El tamaño, debemos elegir el recipiente y el tamaño del compost acorde a la cantidad de materiales que vamos a juntar, al tiempo que le vamos a dedicar y a cuánto necesitamos realmente para nuestra huerta o quinta. La disposición del material, esto es muy importante, que se vayan haciendo capas alternadas de entre 10 y 15 centímetros de los que mencionamos como material fresco o verde y el material seco. Ir intercalando estas capas, cada 2 o 3 capas de cada uno de estos, incorporar tierra negra, mantillo, que es donde van los microorganismos,
y regar, mantener húmedo el compost. No nos olvidemos que estamos hablando que es un proceso de descomposición en la cual intervienen la vida de microorganismos encargados de hacer esta descomposición. Por lo tanto, necesitan agua, necesitan oxígeno, hay que airearlo en forma permanente y hacer un control de temperatura, es decir, ver que los microorganismos estén trabajando. Para eso simplemente colocamos la mano dentro del compost y vamos a observar que la temperatura es más elevada que el exterior. Cuando terminamos o llenamos el tacho o el pozo o el recipiente que elegimos, podemos hacer lo que se llama como la finalización, es decir, poner o realizar lo que llamamos la piel de la bonera, que se hace con paja, con material seco o chapa. ¿Cuándo está listo? Este estará listo cuando vamos a ver, en principio nosotros que el volumen siempre se reduce bastante. El material es homogéneo, lo vemos como tierra negra, de buen olor, que parece tierra del bosque. Y en verano puede durar de 2 a 3 meses y en invierno de 4 a 6 meses más o menos. Bueno, en principio separamos esa capa o piel que dijimos de pasto seco que poníamos encima de la compostera. Y vamos haciendo una separación utilizando, por ejemplo, en principio una cama elástica que nos permite separar las fracciones más gruesas. Después eso podemos pasar a un tamiz de albañil, por ejemplo, de menor graduación, que ahí se separa una fracción media de una más fina. Y en algunos casos especiales que requieran de un tamaño mucho más fino, en algunos casos lo utilizan una malla de un tipo mosquitero de alambre. ¿Para qué vamos a usar estas distintas fracciones que separamos? En principio, la fracción más gruesa, la que pasa al elástico de la cama, se puede utilizar como mantillo para proteger el suelo. Este mantillo lo debemos tener incorporado en la huerta en todas las etapas del cultivo, desde la siembra hasta la recolección. Siempre el suelo cubierto. La fracción media que retiene el tamiz de albañil, por ejemplo, se puede colocar en el cantero unos días previos a la siembra durante la preparación mezclándolo con el mismo. O para llenar macetas, las macetas de plástico o macetas más grandes cuando vamos a hacer el trasplante de algún plantín en maceta. Y la fracción más fina también se puede utilizar para el trasplante, se puede utilizar por ejemplo, para los almácigos, en las bandejas o en los almácigos que hagamos para armar el almácigo y después para cubrir las semillas. Todas las formas de compost pueden utilizarse en todos los cultivos y en cualquier etapa. Una vez al año, no hay problema si se aplican más de una vez, sobre todo en aquellos cultivos que puedan ser un poco más exigentes. Eso sí, las cantidades siempre varían de acuerdo a la especie, al tipo de cultivo y también al tipo de suelo, como vimos anteriormente, a la textura del suelo. Se puede aplicar entre 6 y 8 toneladas por hectárea o 600 a 800 gramos por metros cuadrados de humus anualmente, en este último caso para los canteros. Final. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 95% de todos los alimentos consumidos en el mundo provienen del suelo. Según esta misma fuente, el 33% de los suelos del planeta están de moderado a altamente degradados. Y de estos, el 40% está en zonas afectadas por la pobreza e inseguridad alimentaria. Esta estrecha relación entre la salud del suelo y la seguridad alimentaria requiere de acciones estratégicas e inmediatas
Y está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad diseñar sistemas para mantener y mejorar notablemente la salud del suelo, revertir su degradación, impedir y revertir su degradación, posibilitando, aumentando a la vez la producción y el acceso de todo ser humano a los alimentos.